Vamos a hablar hoy de un grupo de enfermedades raras que se llaman errores congénitos del metabolismo, enfermedades metabólicas. Tienen distintos nombres. En general, son un grupo grande, muy heterogéneo, con lo cual no es fácil resumir la idea de lo que, o sea, de todas estas en una hora. Eh, pero bueno, sí tienen algunas características generales a las que vamos a hacer hincapié y de golpe agarrar algunos ejemplos como para que uno entienda más o menos de qué estamos hablando cuando habla de errores congénitos del metabolismo. Esta semana es Semana de las Enfermedades Mitocondriales, que es un grupo de errores congénitos metabolismo que está dentro de este gran grupo de errores congénitos, por lo que vamos a hablar un poquito de eso, aunque sé que hubo varias charlas ahí con Alapa al respecto. Bueno, em, primero, todos los errores congénitos de metabolismo son enfermedades poco frecuentes. ¿Qué es una enfermedad poco frecuente? Supongo que la mayoría de los que están escuchando hoy ya lo saben, pero son enfermedades que ocurren según la definición de cada país, pero en general es cuando hay uno de cada 2.000 individuos o menos afectados con esta enfermedad. Con lo cual son enfermedades que tienen características especiales porque no es algo que uno piense inmediatamente cuando llega un paciente con el síntoma. En general piensa otras cosas antes. Pero hay muchas de estas. Entonces, si bien individualmente cada una es rara y a lo mejor afecta a uno en 10.000, uno en 100.000 personas, o sea, poco frecuentes realmente, en conjunto, las enfermedades poco frecuentes no son raras. Uno de cada 10 o de cada 8 personas, según la estadística, tiene una enfermedad rara. Con lo cual, yo siempre digo que estas cosas no hay que pensarlas individualmente, hay que pensarlas como grupo, porque como grupo no son raras. Eh, si vos pensás que en la calle uno de cada 10 tiene una enfermedad rara, dentro de un hospital mucho más alta es la frecuencia. Con lo cual, cada vez que te enfrentás a un paciente, sobre todo en pediatría, pero yo creo que cada vez más vamos a darnos cuenta que los adultos, sobre todo los adultos jóvenes que están adentro del hospital, no es casualidad que les haya pasado lo que les ha pasado, en general hay una etiología atrás de esto, pero en pediatría dicen que más o menos la mitad de las internaciones tienen que ver con una enfermedad rara de base. Con lo cual, no son raras las enfermedades raras. Y lo que tienen de malo es que tienen un promedio de más o menos 5 años en acceder al diagnóstico, y esto es por esto que hablamos antes. Como en general uno cree que son raras, cada vez que las piensa, sea individualmente o como grupo, dice, no, pero es imposible que esto sea. Y no, no es imposible. Hay que pensarlas y cada vez hay que tenerlas. Pero lo que pasa es que son tantas y tan distintas que uno no puede pretender que todos los médicos conozcan al detalle todas estas cosas, pero además todos los días aparecen nuevas, con lo cual es un número infinito, pero sí tenés que tener las herramientas, saber pesquisar cómo se presentan en general, después saber buscar, saber, bueno, a quién derivar, según qué especialidad está haciendo, y bueno, y entender que hay determinadas situaciones clínicas que uno se le tiene que prender la alerta de que puede haber una enfermedad rara por detrás. Bueno, dentro de estas vamos a dedicarnos a los errores congénitos. Eh, Ay, no me pasa. Espera. En general, los pacientes que tienen estos problemas pueden tener dos situaciones de errores congénitos. Puede haber situaciones muy graves en la etapa neonatal o en la niñez temprana, o puede haber una historia larga de haber peregrinado por consultorios médicos donde se hicieron varios diagnósticos, donde las cosas no pegan, pero en realidad se asumen, donde se habló de síntomas, pero a lo mejor no de causas, donde uno empieza a tomar el mando, a lo mejor el mismo paciente o la familia, de tratar de buscar la respuesta porque no se siente comprendida o no se siente identificada con los distintos diagnósticos que le dan, empiezan a haber más errores diagnósticos, intentos de tratamiento, en general una historia larga. Los pacientes que pasan por esta historia son a lo mejor los que tienen las enfermedades raras menos, eh, ¿cómo se dice? Menos floridas. Cuando uno tiene un problema recién nacido, un problema severo, no sé, una cardiopatía, una encefalopatía, todo el mundo piensa que algo pasó. Pero cuando uno tiene cosas más leves, vómitos, alteraciones de laboratorio, cansancio, algunos trastornos de aprendizaje, no sé, un adulto puede tener
alteraciones en piel, alteraciones hepáticas, leves. Siempre uno dice, bueno, pero toma, sí, pero toma poco. Pero bueno, tal vez toma más de lo que dice. Y uno, uy, espera, eh, uno, cuando tiene esta historia, tiene que pensar que hay algo de más. Perdón, ahí. Y finalmente, después de un tiempo, se empiezan a agrupar los síntomas. Ahí sí empieza, a lo mejor después de un peregrinaje, llegar a especialistas que a lo mejor son de centros más específicos, o mismo a veces los padres buscan o los pacientes buscando en internet encuentran su diagnóstico, empiezan a acercarse y finalmente, bueno, hacen un estudio diagnóstico y llegan. Y ahí empieza realmente un alivio, porque durante muchos años uno a lo mejor sintió que pasaba algo, pero no podía ponerle un nombre y apellido, y al no ponerle un nombre y apellido, no puede estar seguro que está haciendo el tratamiento adecuado, que tal vez lo que estaba haciendo era suficiente, pero no tenías la certeza, tal vez no era suficiente, había que hacer otra cosa. Entonces, realmente, sea la situación que sea, saber el diagnóstico en general trae alivio a los pacientes y a las familias y además les permite tomar control de su vida, proyectar, buscar a alguien que te acompañe en el cuidado de esta enfermedad específico, proyectar si hay otra gente que está en riesgo dentro de la familia o si hay futuros integrantes de la familia y uno quiere tratar de evitar esta enfermedad, se puede evitar. Bueno, tomar control básicamente. Cuando uno ve a un paciente con una enfermedad rara, y esto en metabolismo es totalmente necesario, tiene que hacer una historia donde junta todas las piezas, porque son muchas piezas donde a lo mejor en algún lado está encerrada la clave. Yo siempre digo es la punta del ovillo. Las cosas parecen a lo mejor todas iguales, pero si uno busca, y esto desgraciadamente depende de las horas que uno se siente a pensar y a buscar y a leer, porque hoy en día la bibliografía médica al respecto de estas patologías es eterna. Antes, cuando hace, no sé, 20 años, cuando yo hacía metabolismo, al principio uno podía leer todas las revistas, los journals que tenían determinado tipo de, ¿cómo se dice?, enfermedades, por ejemplo. Decías, bueno, voy a leer las de metabolismo todas. Hoy es imposible, son infinitas. Con lo cual, hay que sentarse y hay que pensar y hay que repensar. Y es bastante difícil el proceso, aún para los médicos y aún aunque sea lo único que haces en tu vida, cada paciente que abra la puerta trae su historia y su historia es totalmente diferente a las demás. A veces algunas, bueno, se te prende una luz, pero es difícil en general. Muy importante la historia familiar, la historia prenatal, el examen físico, revisar los laboratorios. A veces hay datos en el laboratorio, a veces son valores bajos, valores altos que te guían, imágenes, alguna cosa específica. Después, bueno, saber buscar, saber juntar las historias. Y después, bueno, hacer un plan de estudio. El plan de estudio puede ser bioquímico, puede ser molecular, y si le pegaste, bueno, ver dónde está, apareció el diagnóstico, bueno, ahí entonces ponerse en contacto. A veces hay especialistas en algún lugar del mundo que justo están usando algo. Bueno, es todo un trabajo muy artesanal, por eso es que en general no es tan fácil llegar al diagnóstico de una, ¿no? Hoy en día hay muchísimas herramientas informáticas para hacer diagnóstico que son excelentes y ayudan muchísimo porque no se puede abarcar todo de memoria. Y un dato que para mí es crítico y que a lo mejor esto sí está como realmente cambiando y empezando a incorporarse en último tiempo, porque los errores congénitos de metabolismo y las enfermedades raras se pensaron en niños siempre, pero no se pensaron en adultos o en ancianos hasta hace poco. O sea, realmente en los congresos de errores congénitos, las sesiones donde se habla de patología de adulto son escasas y van creciendo, pero es un área en la que va a crecer y necesitamos especialistas de adultos que vayan incorporando esto a su práctica y que se hagan especialistas en enfermedades raras y en errores congénitos de metabolismo, porque están ahí. El tema es que no los estamos diagnosticando. Bueno, ahora yendo específicamente a los errores congénitos. Cuando uno habla de genética, yo siempre trato de dividirlo de una forma práctica para ver de qué estamos hablando. Cuando vos tenés la genética, está en todas las células del cuerpo la misma genética. Ahora, no toda está aprendida en todo el tiempo, en todos lados. Hay genes, párrafos de la información genética que se prenden y fabrican una proteína en el momento de la formación, por ejemplo.
Esos son, en general, traen problemas físicos, problemas de formación. Esa es la genética, a lo mejor que uno está acostumbrado cuando habla de genética. Cuando uno ve que hay algún rasgo o algo que se formó mal, una cardiopatía, un dedo de más, algo que realmente se tenía que prender y no se prendió, o se prendió y no se apagó, en la formación. Pero los genes de formación están durante la formación, después no se prenden más, uno nunca más tiene un forma dedos, por ejemplo. Entonces, una vez que vos te formaste y desde estando en la panza, necesitaste que tus células funcionen bien para crecer y para que vayan ganando y adaptándose a la vida, que es la forma de sobrevivir. ¿Cómo te adaptás? Si hay una infección, si hay hambre, si hay una sobrecarga de algún alimento, si tengo que crecer, si tengo que, no sé, las distintas funciones que tiene la vida, la genética tendría que estar preparada para ir prendiéndose y apagándose en función de esto. Cuando eso no pasa, en general es donde nosotros llamamos enfermedades metabólicas, porque el metabolismo es la sumatoria de todas las funciones bioquímicas que hacen que las células funcionen y con las células funcionan, funciona el cuerpo. Entonces, algo que se formó bien. Ahora lo que pasa es que cuando hay algo de formación, inclusive enfermedades metabólicas que traen problemas de formación. ¿Por qué? Porque si a vos tenés un problema que no puedes hacer colesterol, por ejemplo, el colesterol hace falta para que el cuerpo se desarrolle, puede ser que vos tengas malformaciones y en realidad es una enfermedad metabólica. Pero bueno, esto es una definición que sirve para encarar al paciente cuando uno está pensando diagnósticos. Lo que es importante cuando pensar en enfermedades metabólicas, cuando hay síntomas de funcionamiento, esto que digo, que se prenda, que se apaguen, que los síntomas persisten a pesar de que se tratan, síntomas que no se explican, o sea, yo digo, bueno, tengo esto, este paciente tiene esto, pero a mí no me alcanza con lo que yo creo que le debería haber causado esto. Inexplicable. Alteraciones en el laboratorio también sin causa clara, una historia familiar que sugiera algún tipo de herencia especial, múltiples especialistas que lo están siguiendo desde distintos ángulos, no mejoran con los tratamientos típicos cuando hay falta de respuestas. Buscan errores congénitos, pero los errores congénitos no se ven. Es diferente a otras enfermedades genéticas que sí se pueden ver. A lo mejor hay algo físico que te llama la atención. Acá no. Puede haber, pero muchas veces no. Entonces, eso es difícil porque en general el médico está acostumbrado a que si algo no se ve, no existe. O sea, estamos muy acostumbrados a basarnos en datos concretos. Y acá el problema puede estar adentro de la célula, entonces puede no verse. Entonces hay que ir a buscarlo. El metabolismo es el equilibrio, o sea, es el balance que hay entre los cambios químicos que se presentan en una célula de un organismo para regular lo que entra y lo que sale del cuerpo. Y en el medio, el objetivo del metabolismo es generar ATP, que es la forma que tiene la célula de tener energía y sobrevivir. Todas las funciones celulares se manejan con ATP, básicamente, resumiendo. Entonces, fabricar ese ATP es crítico. Para eso hay que comer balanceado y para eso hay que poder deshacerse de los metabolitos. Si hay alguna vía metabólica que tiene un defecto, por lo que esto no puede ocurrir, hay un error congénito de metabolismo. Entonces, ¿qué son? Enfermedades genéticas, porque esto está en la información genética, pero las que afectan vías metabólicas. En general, hay ADN, el ADN codifica proteínas específicas y las proteínas que en general tienen un rol en el metabolismo son o enzimas o receptores o transportadores, bombas de membranas o en elemento estructural, como decíamos antes, el colesterol, lípidos complejos. Básicamente todo. Bueno, este es un mapa de las vías metabólicas, cómo interactúan entre sí. Solamente es para ver que es complejo y que por más que nosotros tengamos el mismo defecto en la misma enzima, por ejemplo, el mismo gen, no vamos a ser iguales porque todo el resto va a ser distinto, aún entre hermanos. Entonces, es muy importante saber qué alarmas tener para ir a buscar de fondo, no buscar pacientes idénticos, porque estos pacientes, dada esta complejidad que hay metabólica, y esto se suma que uno está metido en un mundo que es distinto, come distinto, se enferma distinto, crece distinto, hay distintas cosas que interactúan con el metabolismo que también van a hacer que nos presentemos distintos. Bueno, ¿cómo hacemos? Ya que son tantas y se presentan tan distintas, siempre se hace lo mismo en la vida y en medicina, se trata de hacer grupos. Entonces hay un primer grupo que es el grupo de intoxicación. Tienen características clínicas parecidas.
La intoxicación puede ser aguda o crónica. Aguda, vos estás bien, de golpe estás mal, de golpe volvés a estar bien. Crónica, de a poquito, todo el tiempo estás un poquito peor. Pero hay algo que está ahí molestando. Y los síntomas van a ser en general como los mismos que si vos te estás intoxicando con algo de afuera. Vómitos, encefalopatía es alteraciones neurológicas, puede ser somnolencia, coma, falla hepática, puede haber trombosis, puede haber falla renal, puede haber lesiones en piel, puede haber caída de pelo, puede haber distintos síntomas que hagan que vos sientas o que el médico sienta que hay algo que te está lastimando tus células. Y lo que es muy importante es que a veces hay intervalos asintomáticos, ahí se te tiene que prender la alarma. O sea, ¿por qué hoy sí, mañana no? Te dicen, no, empezó, vino la guardia, vomita, pero le ponemos una vía, mejora, después se va a la casa, después vuelve, se vuelve a enfermar, de vuelta vomita. Un chico que tiene 1 año y medio, 2 años, no se tiene que internar cada vez que se enferma, eso no es normal. Entonces, hay que buscar un adulto con una infección banal, que no tiene un problema inmunológico, que creció toda la vida bien, tampoco tiene que internarse con infecciones o con situaciones de estrés catabólico, como por ejemplo un ejercicio extremo o un ayuno extremo. Y después puede haber síntomas crónicos como retardo madurativo, trastornos de visión, retraso en el crecimiento, bueno, hay infinitos síntomas. Siempre en laboratorio buscar algunas claves, puntas de ovillo, como si tiene acidosis, si tiene cetosis, si tiene amonio alto. Estas cosas pueden guiarte hacia ese lado, pero a veces no alcanza, ahí no está el problema, tenés que ir a ver los aminoácidos, tenés que ir a ver los ácidos orgánicos, tenés que ir a buscar específicamente algún dato bioquímico que te guíe hacia dónde está el diagnóstico. Lo que tiene este grupo es que en general es muy importante diagnosticarlos porque tiene un tratamiento que evita la progresión de la enfermedad. El segundo grupo es el grupo en que se ven trastornos de la energía celular. Acá los síntomas son en los tejidos de alto consumo de energía. ¿Cuáles son estos? El corazón, el músculo, el hígado, el túbulo renal, el cerebro. Y los síntomas van a ser homeopatía o cardiomiopatía o retardo en el crecimiento, puede haber muerte súbita, puede haber malformaciones congénitas, puede hacer falta la energía para formar un bebé sano, puede haber insuficiencia hepática, puede haber lesiones oculares, puede haber sordera, puede haber distintos tejidos que usan energía, puede haber alteraciones endocrinas y puede haber una mezcla de todas estas. A nivel laboratorio puede estar la glucosa baja, porque la glucosa es como el sustrato, es la principal fuente de energía celular, puede haber láctico alto. Eh, bueno, y esto es un grupo que en general son las patologías se presentan medio parecidos y hay que sospecharlo y buscar. También tienen tratamiento específico, muy importante diagnosticarlas a tiempo. Un tercer grupo de moléculas complejas. Las moléculas complejas son moléculas que no salen de la célula en general, se pueden ir acumulando, como en las enfermedades lisosomales. Puede ser que falte algún lípido o que haya una alteración en el metabolismo de algún lípido y se acumula o falta. En estos puede haber hígado grande, vaso grande, rasgos toscos, baja talla, alteraciones óseas, anemias. Hay algo que es muy importante, el hidrops fetal. El hidrops es cuando los bebés nacen como con líquido en el cuerpo, cataratas. Y estas enfermedades en general son lentamente progresivas y puede pasar, en general son enfermedades que los especialistas las terminan diagnosticando porque las conocen, porque son enfermedades que dan tiempo. Hasta hace poco no tenían tanto tratamiento, cada vez más con el uso de reemplazos enzimáticos, bueno, y ahora con las terapias génicas es muy importante diagnosticar estas enfermedades también. Bueno, y esta es como la novedad de las enfermedades metabólicas. Hasta hace poco esos eran los grupos, con eso nos manejábamos. Pero la realidad es que vino una era en que la genética se hizo accesible, en que pudimos empezar a estudiar lo que pasa dentro de la célula, no lo que se ve en la sangre o en la orina o en una biopsia, como pasaba hasta hace poco, y a través de los genes, de la información genética, nosotros podemos ir y ver que hay errores metabólicos adentro de las células, que pueden alterar los lípidos, el tráfico celular, las vesículas, un receptor, cómo se activa una vitamina, cómo se procesa el ADN mitocondrial, distintas, y se hizo esta clasificación. Esta es una nueva clasificación
en donde hay 24 categorías, que esto sirve para ordenar, porque como yo les digo, como son tantas y tan complejas, está bueno tener un orden. Vos decís, bueno, ¿de qué lado estoy? Bueno, este paciente tiene esto, esto y esto. Bueno, muy probable sea un paciente que tiene un defecto de metabolismo de los lípidos. Bueno, se intoxica, bueno, puede ser que sea, uno tiene como ya esa cabeza como para pensar. Entonces, nueva clasificación en 1920, en 2021, en 24 categorías, y el número de patologías está creciendo. Hoy, o sea, no, esto el 18 lo hice de septiembre, 1882 patologías metabólicas que cumplen esta definición, que es cualquier condición genética primaria en la que la alteración de una vía bioquímica sea intrínseca a los síntomas clínicos, características bioquímicas y o fisiopatológicas, independientemente de que existan alteraciones en las pruebas bioquímicas disponibles actualmente. Porque estaba un poco difuso el límite. Pues decías, pero si yo no lo veo en sangre y en orina o en líquido cefalorraquídeo, ¿es un error metabólico? Sí. Si afecta una vía bioquímica, es un error metabólico. ¿Y qué bueno tienen este grupo? ¿Y por qué yo específicamente, aunque me encanta la genética y hice genética y hago genética, los errores congénitos son como mi foco de mayor estudio, porque son targets muy buenos para tratamiento. Porque cuando vos tenés un problema en algo que se formó mal, ya se formó. Después podés manejarlo, podés diagnosticarlo, está buenísimo eso, porque da, como decía antes, control, pero no podés cambiar, porque el momento de formación era intraútero y si esto ya pasó, no se puede revertir. En cambio, si vos tenés una alteración en la bioquímica y vos tenés acceso a cambiar esa alteración que hay genética, vos podés cambiar la bioquímica. Y si a vos te falta o te sobra algún metabolito, vos podés suplementar ese metabolito que te salta o sacar el que te sobra y mejorar la bioquímica. Entonces, son enfermedades en las que los targets terapéuticos son excelentes. No quiere decir que todas tengan tratamiento, pero es impresionante en cómo está avanzando el tratamiento en este grupo de enfermedades. Bueno, a ver, ¿qué cosas tenemos que prestar atención? Me voy a tener que apurar porque... Claves diagnósticas. ¿Qué puntas de ovillo puedo tener? Demasiado un metabolito, muy poco de un metabolito, un producto. Ver al paciente más enfermo de lo que una enfermedad o causa ambiental sugeriría. Solo durante Persistencia. 3 horitas, atentos, atentos, solo durante 3 horitas. Así que Upa, tienen ahí hay alguien que paciencia está para no perdérselos. no silenciado. Ahí está. Persistencia de síntomas a pesar de los tratamientos, efectos en su mayoría, ojo, puede no tener sistema nervioso, pero si lo tiene, alerta. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, cuando vos tenés una patología bioquímica y lastimás una célula del hígado, el hígado se vuelve a hacer. Cuando vos lastimás una célula renal, muchas se vuelven a hacer. Sangre, lo mismo, se vuelve a hacer. Pero cuando vos lastimás sistema nervioso, es como ¿cómo se dice? Un patrón que siempre nos está mostrando que ahí hubo un error. Es más sensible porque no se recuperan las células neurológicas. Entonces, es importante que si hay compromiso neurológico, alarma. Pérdida de pautas madurativas, siempre que se pierde lo que se ganó, alerta. Ahí hay algo siempre. Buscar enfermedades metabólicas si no hay una causa clara. Bueno, consanguinidad o historia familiar, consanguinidad porque la mayoría de estas son enfermedades recesivas y la consanguinidad hace que aparezcan las enfermedades recesivas porque uno comparte las mismas variantes con sus familiares. Cuando hay hermanos o tíos fallecidos, pensando en enfermedades recesivas o ligadas al X, por ejemplo, cuando el paciente tiene dieta selectiva o refiere que algún alimento o algún grupo de alimentos no los tolera o los detesta, por ejemplo, los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa detestan los dulces. Y son chicos que vos decís, ¿comen caramelos? No, no come caramelo, no come jugo, no come helado, no come yogur saborizado, no comen. No comen, no tienen caries, no comen. Pensar intolerancia a la fructosa. No es normal. Eso no es no digo normal, no normal, es mal decirlo, pero no es lo habitual. Entonces pensar que ahí está el problema. Y a veces los padres pueden tener algunos síntomas porque piensen que los defectos enzimáticos vos no tenés o el 100 o el 0, puedes tener el 50%. Si tenés un error en un lado, en un alelo de los dos que tienen, que codifican para esta enzima, vos vas a tener la mitad de la enzima. Entonces me pasa mucho que, por ejemplo, a los padres de algún paciente en que no tolera las proteínas por su enfermedad, los padres son vegetarianos por elección.
me cae mal la carne, te dice, me da cefalea. Y puede ser que cuando coma carne le suba un poquito el amonio, por ejemplo. No suficiente como para considerarlo una enfermedad, pero suficiente como para que sea una pista más dentro del interrogatorio. Bueno, y esto es importante, los chiquitos que tienen estas enfermedades se ven sanos, muchos. No quiere decir que no pueda haber malformaciones también, pero muchos se ven sanos. Entonces hay que buscarlas y sospecharlas. Es importante, son muchas enfermedades, muchos síntomas, muchos escenarios, pero son tratables muchas y hay pocos tratamientos de emergencia, con lo cual sospecha, se me prendió la alarma por todas estas cosas. Importante tomar muestra en el momento en que el paciente está con síntomas, porque estas son fotos de momento. Si yo te digo, a ver, ¿cómo corres? Y yo te saco una foto y no estás corriendo. ¿La foto sirve? No. Lo mismo en laboratorio. Si yo te saco la foto un día que estás bárbaro, porque hace un mes te internaste vomitando y el laboratorio me da bien, no quiere decir que cuando estabas vomitando el laboratorio estaba bien. Con lo cual es muy importante sacar la muestra en descompensación. No importa dónde vivan, siempre saquen la muestra, no importa. Yo siempre pongo sacar orina, plasma, un tubo seco, un filtro si pueden, un tubo conecta que se puede hacer para ADN, si hay punción, líquido, si hay biopsias, guardar, todo frizar. Freezer común, menos la biopsia, menos 80. ¿Por qué? Porque las muestras se pueden procesar después, pero el momento de la crisis es mejor no repetir. Bueno, ya hablamos generalidades, ahora vamos a ejemplos. Y después, cuando terminamos de un par de ejemplos, hablamos de qué hacer, cómo tratarlo y, bueno, y cómo estudiarlos. Entonces, a ver, un par de ejemplos nomás. Grupo de intoxicación, ya hablamos de qué se trataba, vómitos, encefalopatía, somnolencia. Bueno, hablemos dentro de este grupo de intoxicación de los efectos del ciclo de urea. Es un grupo de enfermedades genéticas que afecta la excreción de amonio. El amonio es sumamente tóxico, o sea, si ustedes saben, el amonio está en productos de limpieza y nadie se tomaría uno de esos productos de limpieza. Si el amonio se acumula en el cuerpo, causa serios efectos de toxicidad del sistema nervioso. Las enfermedades del ciclo de urea tienen una frecuencia más o menos de 1 en 30.000 nacidos vivos, son enfermedades relativamente frecuentes, y el ciclo de urea está acá. Este ciclo está dentro de estas vías metabólicas y si hay alguna falla acá, el principal problema que tenemos es que aumenta el amonio. A ver, este es el ciclo agrandado, no importa, son distintos aminoácidos que por vías metabólicas, cada una de estas letras en naranja, arginino succínico sintetasa, arginino succínico liasa, arginasa, onitintrascarbamilasa, son enzimas, proteínas que están codificadas, que pueden tener defectos y que si tienen defectos, el ciclo de urea no funciona bien y el amonio aumenta. Entonces, como un río, tiene que tener siempre su cauce. Si yo tengo un stop, una enzima que en vez de procesar 10 por minuto, procesa 3 o 1 por minuto, se va a acumular lo que esa enzima tenía que convertir en otra cosa y va a faltar lo que esa enzima tenía que producir. Entonces, acá sería el río, el stop es la cruz, se acumula amonio y de golpe falta el aminoácido que faltaba, sea citrulina, sea arginina, qué sé. Entonces, ¿qué pasa cuando sube el amonio? Normalmente nosotros comemos, entran aminoácidos al intestino, circulan por la sangre, pasan por el hígado, en el hígado se metabolizan, se convierten en urea, la urea no es tóxica, circula por, bueno, no es tóxica a valores habituales, circula por la sangre, se excreta por el riñón, se va el amonio. Un poquito de amonio circula por sangre, va al cerebro y hay un equilibrio, un porcentaje entre los amonios NH3 y NH4, el bebé está bien. Ahora, no anda el ciclo, no anda el ciclo porque falla el hígado, no anda el ciclo porque hay una enfermedad metabólica de efecto del ciclo de la urea, no anda el ciclo porque hay otra enfermedad metabólica que indirectamente afecta el ciclo de la urea, como algunas acidemias orgánicas, como el defecto de beta-oxidación, como enfermedades mitocondriales. Distintas causas hacen que no ande el ciclo, aumenta el amonio. El amonio viene al cerebro, pasa, se convierte más en NH3, queda atrapado, edema cerebral. Y eso es muy grave y hay que resolverlo rápido. Esto en bebés toleramos valores más altos porque el bebé tiene un cerebro más elástico, una fontanela permeable, puede tolerar más estos momentos. En adultos con valores mucho más bajos es más grave, puede pasar a cualquier edad. Hay pacientes con enfermedades de efecto del ciclo de la urea diagnosticados a los 85 años que nunca habían tenido un síntoma. A lo mejor sí tenían estas cosas de ser vegetariano, tener migraña, o darle sueño después de una comida alta en proteínas, pero no estaban diagnosticados y ante un evento, por ejemplo, no sé, el uso de corticoides o una cirugía,
hacen una descompensación y aparecen los síntomas agudos. A cualquier edad, piénsenlo. Bueno, esto son algoritmos de diagnóstico, pero no importa, o sea, hay que ver la hiperamonemia y después ver algunas características clínicas para decir dónde está. El amonio siempre se trata rápido, no importa la causa, el amonio hace mal. Esto es un resumen de datos hicimos un trabajo entre todos los que hacemos metabolismo en Argentina, juntamos todos los pacientes con defecto de ciclo de urea y lo que vimos es que tienen síntomas neurológicos un porcentaje alto, gastrointestinales en un porcentaje alto, pero vimos que era más bajo en los pacientes que se diagnosticaban que los pacientes que ya estaban diagnosticados, con lo cual seguramente haya pacientes con síntomas gastrointestinales que no estamos diagnosticando. Pueden dar insuficiencia hepática, restricciones alimentarias propias, rechazo al alimento, rechazo a las proteínas, también, bueno, alteraciones madurativas, convulsiones, reflujo, el reflujo asociado a enfermedad metabólica, wow, todos mis pacientes tienen diagnóstico de reflujo. En pacientes más grandes, perdón, esto no lo puse acá, pueden dar migraña y síntomas psiquiátricos en adolescentes o en adultos, generalmente de excitación, pueden ser desde alucinaciones, irritabilidad, bueno, y síntomas psiquiátricos más complejos. El tratamiento del amonio es siempre el mismo, se baja el aporte de aminoácidos para que se fabrique menos, con una dieta restringida de proteínas, se evita que los pacientes rompan las propias proteínas, cuando uno no come o cuando uno está enfermo rompe músculo y ahí hay proteínas, entonces dar antitérmicos, dar glucosa para que no haya ayuno, y después hay una medicación, dos medicaciones que se llaman fenilbutirato o benzoato de sodio. El fenilbutirato hay de sodio o de glicerol fenilbutirato, que se usan para quelar el amonio. Se une el amonio a esta medicación, en realidad se unen a un aminoácido y el grupo amino, que es del amonio, se usa para volver a fabricar ese aminoácido. Pero en el fondo, aunque no es un quelante directo, lo llamamos quelante del amonio. Bajan el amonio en sangre. Y después también lo que podemos hacer cuando hay un defecto del ciclo y el problema es que también nos quedamos cortos, quedó baja la arginina o la citrulina, le podemos dar arginina y citrulina para que fabrique urea, porque se lleva algunos aminoácidos también, algunos amonios también. Bueno, a mí me gusta mucho este grupo de enfermedades porque es un grupo de enfermedades en el que, sin hacer mucho, ni que haya un tratamiento caro, ni inaccesible, ni con un desarrollo complejísimo, se bajó la mortalidad del 95% al 5% en el neonatal. Hoy la sobrevida global es del 85%. Bueno, en este paper, según donde estamos hablando, nosotros tenemos mayor mortalidad en Argentina. El 96% de los pacientes sobreviven a episodios de hiperamonemia. Los pacientes que se presentan más tarde tienen formas más leves, con lo cual tienen más chance de sobrevivir. Y esto es lo que les digo. En el 1980 la sobrevida era menor al 5% y en el 17 es mayor al 95%. Esto en Estados Unidos, donde se protocolizó, se creó alerta temprana y se organizó el tratamiento estandarizado y agresivo a los pacientes con hiperamonemia. Sin cambiar el tipo de tratamiento, este es el impacto que tenemos en la mortalidad. Y esto es lo que yo digo con muchas enfermedades metabólicas. Si las diagnosticamos temprano y las tratamos bien, la mortalidad es increíble la diferencia. No sé si ven el impacto de esto, porque esto es algo que no apareció una terapia génica y cambió esto. El mismo tratamiento bien implementado. Y esto es un ejemplo de un montón de enfermedades metabólicas. Bueno, grupo 2, segundo ejemplo. Ya hablamos de la clínica. Entonces, un dato del defecto de falta de energía es la hipoglucemia. ¿Qué pasa con la hipoglucemia? Es muy importante tomar las muestras, como hablamos antes, en la foto en el momento que el paciente esté hipoglucémico. Es importante ver qué relación tiene el evento con la ingesta, en cuándo empezó, qué pasó cuando nació, cómo está su hígado, cómo está su tono, tiene cetonas o no, tiene láctico o no. Siempre tiene que haber descartado una causa endocrina porque es más frecuente que una causa metabólica. En general, cuando hay un evento de hipoglucemia, lo endocrino se estudia siempre. Bueno, lo que hablábamos con respecto a la ingesta, nosotros tenemos horas post-ingesta y eso se llama distinto y según en qué momento post-ingesta, que es post-comida, aparece la hipoglucemia, las causas son distintas. Si aparece enseguida después de comer,
yo pienso que la insulina está alta siempre. Si aparece entre las 3 y 6 horas más o menos, pienso en que hay un defecto en cómo rompe el glucógeno. La glucogenosis es como rompes el glucógeno, o también la glucogenosis cero, como haces el glucógeno. Pero bueno, pienso en eso. Obviamente después voy, busco y eso no es, ¿no? Después, un poquito más, de 6 8 horas, puede ser un defecto de gluconeogénesis, como fabrico glucosa desde otros tejidos, desde otros sustratos, como pueden ser las grasas o las proteínas. Y más de 8 horas pienso en defecto en cómo uso las grasas, beta-oxidación. La hipoglucemia es importante ver si hay cetonas o no hay cetonas, eso divide mucho, pero el momento en que está hipoglucémico tengo que ver si hay cetonas o no. Porque si el paciente está hipoglucémico, se la corrijo y 2 horas después me fijo y no tiene cetonas, es normal, porque ya le puse glucosa por vena, por ejemplo, le di tomar un alimento con glucosa. ¿Qué laboratorio tengo que sacar en crisis? Siempre durante, muy importante sacar cetonas, la única que se puede sacar que persiste en sangre es el beta-hidroxibutirato, pero si no lo tenés, podés sacar plasma o suero y guardarlo, y podés hacer cetonas en orina, que eso está en todos lados. Ideal sacar unas acilcarnitinas, un papel de filtro, eso está en todas las neos, eso se puede guardar meses. Un tubo seco para hormonas, o si estoy en un lugar que se pueden hacer, hacerlas ahí. Láctico, que en general se puede hacer en todos lados. Sí puedo guardar una orina y frizarla, si no lo puedo procesar, si no ácidos orgánicos. Y con todo esto, yo ya puedo decirte qué tipo de hipoglucemia tiene. ¿Es grave, no es grave? Voy para este lado, voy para este otro, tengo que tratarla de esta forma, de esta otra. Restringo esto, evito ayunos, ¿qué hago? O sea, con este perfil uno ya tiene muchos elementos para empezar a tratar inmediatamente. Pues a lo mejor tiene que hacer un estudio molecular para confirmar. Y siempre está bueno hacer un tubo extra por las dudas. A ver, la célula requiere energía. Habíamos hablado que la célula tiene que hacer ATP y para esto hay un montón de vías metabólicas que tienen que estar coordinadas y prendidas. Las fuentes de energía de la célula van a ser glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Eso es en lo que se resume. Todo eso termina entrando al ciclo de Krebs y a la cadena transportadora electrónica de electrones en la mitocondria para hacer ATP. Como el final común de la fábrica de energía, o sea, y la fábrica de energía, el final común de las vías metabólicas que nosotros veníamos hablando, es la mitocondria, y la semana de la mitocondria, vamos a hacer un poquito de mirada en las enfermedades mitocondriales. Hay tejidos de alto consumo de energía en los que la mitocondria, si no está al 100%, se nota más. ¿Qué tejidos son estos? Músculo, corazón, que también es un músculo, hígado, riñón, sobre todo túbulo renal, cerebro, oído, retina, intestino, hormonas, glándulas. Las enfermedades mitocondriales son un grupo enorme. Son más de 1500 diferentes patologías, pero todas tienen en común que afectan la síntesis de ATP o de energía celular. Entonces, tienen algo en común, se pueden tratar como un grupo. ¿Cuándo hay que sospecharlas? Cuando hay signos de falta de energía, como hepatitis, hipotonía, retardo en crecimiento, tubulopatía, miopatía, retardo mental, retinopatía, miocardiopatía. Uno o grupo, asociado o no asociado. A laboratorio, hipoglucemia, acidosis láctica, amonio alto, cetonas altas. Láctico con cetonas, pensar en esto. Afectan órganos de alto consumo, dijimos, y muy importante, puede empezar en cualquier edad. Esto está probado. Se dice más o menos 1 en 4.200 adultos con enfermedades mitocondriales. Esto es lo que sabemos. Seguramente haya más que no conocemos porque claramente no están estudiados todos los pacientes. Probablemente es más frecuente, esto también hay un artículo que lo muestra de lo que nosotros creemos. Se dice que hasta hay 1 en 600 pacientes con enfermedad mitocondrial. El laboratorio, desgraciadamente, nos sugiere enfermedad mitocondrial solamente en el 50% de los pacientes, nosotros es la clínica. Y los estudios en tejidos y molecular también más o menos nos confirman el problema en 50% de los pacientes. Con lo cual, la sospecha clínica y los criterios clínicos son los que nos vayan a llevar al diagnóstico. Entonces, nuevamente, músculo, corazón, ojo, hígado, riñón, páncreas, sangre, oído interno, colon, cerebro. Pensar en patología mitocondrial. El diagnóstico
como digo, sospecha clínica, ahora les voy a contar los criterios clínicos como son, pero después sumar datos, buscar bioquímica, si hay biopsia, buscar también. Hay un estudio enzimático que es muy bueno para ver la actividad de la mitocondria, que en Argentina no se hace y que vamos a seguir trabajando para tratar de que se haga. El estudio genético, que más o menos nos da positivo en el 50% de las veces, y por las características que tiene la enfermedad mitocondrial, que tiene también un poquito de información genética dentro de la mitocondria, y en muchos estudios eso no se mira, es un poco complejo el estudio genético. La neuroimagen puede guiarte, también los estudios complementarios, pero la realidad es que es sumar criterios. Los criterios son clínicos, vos depende de qué grupo de problemas tengas, vas sumando puntos. Cuando vos tenés clínicamente entre 5 y 7 puntos es probable, de 2 a 4 puntos posible y de 8 a 12 puntos definitiva. Tenés químicos y clínicos, que esto todo lo podemos hacer acá. Y después tenés la posibilidad de hacer estudios de enzimáticos o moleculares, y ahí obviamente cualquiera de estos, si es anormal, te confirma. Pero si es normal, no te descarta. Acuérdense, 50% no puedo confirmar. Y esto es lo que les decía antes en cuanto a la genética de la mitocondria, es complicada porque tiene doble genoma. Tiene el genoma del núcleo, que hay más o menos 1.300, 1.500 genes nucleares codificados por mamá y papá que afectan la función de la mitocondria, y después están el ADN que está en la mitocondria, que tiene también un grupo de genes que tienen función solamente en la mitocondria. Entonces puede ser herencia por la mitocondria, que se hereda por la, o sea, lo pasan las madres, lo padecen mujeres y varones en igual cantidad, o nuclear, en la que es recesiva, la mayoría. Hay alguna dominante y alguna ligada al X, pero es lo menos probable. O sea, se hereda o madre y padre y se junta el problema, o una vía materna, si es ligada al X, con hombres más afectados que mujeres, o dominante, pasan mujeres y varones, padecen mujeres y varones. El tratamiento, hay muchas cosas dando vuelta, cada vez más posibilidades de tratamiento, pero en general tiene tres pilares: evitar el déficit de energía, evitar el estrés oxidativo y evitar los metabolitos tóxicos que ocurren por la disfunción mitocondrial. Bueno, ahora volvamos a errores congénito metabolismo en general, los temas que nos quedaban. Uno, tratamiento. El tratamiento general, conceptual, el paciente hay que ponerlo en un estado anabólico. Las vías metabólicas en general se manifiestan los déficits cuando estás catabólico. Catabólico sin infección, en ayuno, ejercicio extremo, algún momento de mucho crecimiento, el periodo postnatal inmediato. Entonces, poner estado anabólico como hidratar, flujo de glucosa, según la edad, el flujo que produce el hígado es diferente según la edad del bebé, del niño, del adulto es diferente. Hay que poner según edad el flujo hepático. Si la glucosa aumenta, a veces la célula está muy trabada, la glucosa no entra a la célula y entonces vos pones insulina. La insulina es una hormona anabólica, fuerza el anabolismo. Inmediatamente, según si hay una restricción o no, pero empezar la nutrición que se pueda, si es enteral o parenteral. Si no sé, puedo no usar proteínas, porque a lo mejor las proteínas son lo que generalmente puede traer más problemas, pero no siempre es igual. Y bueno, según qué defecto sospeche y ya a lo mejor tenga una orientación bioquímica, ver de usar aminoácidos, cofactores, carnitina, vitaminas. Después hay tratamientos farmacológicos según la causa, diálisis si no estoy pudiendo manejarlo con la parte clínica, y tratamiento de sostén, quiere decir corregir el bicarbonato, asistencia respiratoria, lo que haga. Después hay tratamientos específicos. Yo puse algunos ejemplos, son infinitos. Pero bueno, si hay un metabolito que me está haciendo mal, como en la galactosemia o en la fructosemia, suspender galactosa o fructosa. Si hay una fórmula especial, como en una anemia orgánica, bueno, dar la fórmula especial. Si hay que suplementar algún aminoácido, alguna vitamina, suplementarlo. Hay enfermedades que solo se trata de eso. Yo tengo defecto de cobalamina, doy hidroxicobalamina. Tengo defecto de biotinidasa, doy biotina. Y los pacientes andan bien. Medicaciones, por ejemplo, el NTBC en la tirosinemia. Los quelantes que hablamos del amonio, del suato de sodio y fenilbutirato, pero hay otros, del cobre, de otras patologías. Antioxidantes, suplementos, cada vez más se usan porque es en la vía final común. Cuando hay disfunción metabólica hay disfunción de oxidorreducción. Puede haber suplemento de metabolitos como la manosa, el CDG1B, reemplazos enzimáticos. Ahora ya estamos hablando, sí, a tratamientos nuevos que están andando excelente,
Muchísimos reemplazos enzimáticos funcionan y se usan y mejoran considerablemente la evolución de la enfermedad. Terapias de ARN, en que yo le doy la información genética para que fabrique la proteína bien. Terapias génicas, en que le doy el gen para que fabrique el ADN, para que fabrique la proteína bien. Todo esto no es ciencia ficción, todo esto ya se está haciendo, hay múltiples, son buenos targets para este tipo de tratamiento, reemplazo enzimático, terapias de ARN y terapias génicas, hay muchísimo en desarrollo, por eso tenemos que diagnosticarlo, porque estos pacientes tienen que llegar bien a tratamientos mucho más definitivos que están a muy corto camino. Bueno, no quiero dejar de hablar de la pesquisa ampliada, porque dentro de las enfermedades metabólicas, muchas son posibles de pesquisar en el momento del tratamiento. La pesquisa ampliada es un estudio que se hace al bebé recién nacido, a todos, por eso se llama pesquisa, al sano, no al que uno está pensando que tiene un problema, para buscar enfermedades antes de que sean aparentes. ¿Por qué? Porque esas enfermedades que vos buscas tienen que cumplir ciertos criterios en las que si no las tratas temprano son graves y que tengan un tratamiento, perdón, un tratamiento accesible y que ande bien. Hay muchas enfermedades que cumplen los criterios de pesquisa. En Argentina hay una ley de pesquisa en la que dice que hay que detectar por pesquisa la fenilcetonuria, el hipotiroidismo neonatal, la fibrosis quística, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita y la deficiencia de biotinidasa, además de un par más infecciosas y retinopatía. Pero además dice, en el artículo 2, que se incluyen otras anomalías metabólicas genéticas y congénitas, inaparentes al momento del nacimiento, si la necesidad de la pesquisa es científicamente justificada, existen razones de política sanitaria. A ver, la pesquisa ampliada en el mundo, en nuestros países vecinos, más o menos incluye 47 enfermedades más que se pueden pesquisar con la misma gota de sangre que se le sacan los recién nacidos en Argentina. Esto es un gran éxito en salud. La gente de NIH dice que fue la política de screening con más éxito en la historia de NIH. O sea, está clarísimo que la pesquisa es una súper buena forma para prevenir morbimortalidad en pacientes con enfermedades metabólicas. Todas estas 47 que se usan en general cumplen criterio de pesquisa, pero en Argentina todavía no pasan. Entonces esta es otra lucha que tenemos y que estamos tratando de que se avance, porque es verdad, hay que poder tratarlas, hay que poder diagnosticarlas, hay que poder atajarlas, porque no siempre el resultado es claro, a veces hay que confirmar, o sea, yo sé, hay un montón de cosas, pero es algo que tendríamos que poder hacer como país. Bueno, después, ¿cómo confirmo diagnóstico? Hay distintos niveles de diagnóstico molecular, esto es una área compleja en sí, pero en general, acá tenemos distintas líneas. Por un lado tenemos los metabolitos, buscar bioquímica. Justamente ahora acaba de cerrar un laboratorio que se dedicaba a esto y que fue pionero en el mundo en esto. Y bueno, estamos entre todos los que hacemos metabolismo tratando de ver cómo suplantar esto. Muchas cosas se están haciendo, yo sé que el italiano está poniendo a punto cosas que a lo mejor antes no hacía y distintos laboratorios seguramente estén la misma, pero la verdad es que no es buena noticia que cierre un laboratorio que se dedicaba a esto y que realmente cambió la historia en Argentina. Después hay estudios de ADN en que vos podés estudiar un gen específico, si sabés dónde está el problema, un panel, si tu clínica es hiperamonemia, si le hago todos los genes que dan hiperamonemia, y si el paciente es más complicado, puedes hacer un exoma o un genoma. Después, bueno, si la familia ya tiene diagnóstico, puedes buscar la mutación. En algunas situaciones específicas puedes hacer algo que se llama Array o FISH, pero bueno, es un área compleja. ¿Se puede hacer estudios genéticos para confirmar esto? Sí, en general la sensibilidad es muy buena para confirmar el estudio, el problema metabólico. Hay algo que pasó en los últimos años en que yo les dije que habían muchísimas enfermedades nuevas que se habían podido diagnosticar desde la genética, y esto es porque desde el 2012 al 2020-23 cambió muchísimo el costo del estudio molecular. Al principio, hace 10 años, el estudio en sí, la secuencia era muy cara y la interpretación era relativamente un porcentaje barato. Era caro, pero era más barato, era el porcentaje mínimo. Como el costo de leer la información genética bajó tanto, hoy la interpretación tiene su mayor costo. Y en Argentina,
como nosotros tenemos más posibilidades de tener gente que pueda hacer esto de la interpretación, que tenga los recursos como para comprar muchos secuenciadores, uno puede tener una buena combo en secuenciar afuera y analizar acá. Pero bueno, está costando, no es fácil. No es fácil. ¿Hola? Ah, perdón. No es fácil tener la experiencia, no es fácil hacerlo bien. Pero bueno, está creciendo y estamos cada vez con más posibilidad de diagnóstico molecular. Entonces, cerrando. Yo me gusta hablar de medicina de precisión porque esto es medicina de precisión. O sea, cada vez más los metabolismo no va a ser solo para el que tiene el síntoma catastrófico, va a ser también para el que tiene el síntoma parcial. Va a poder mejorar la gente su calidad de vida teniendo un perfil más claro de qué es lo que pasa en su metabolismo. La genética es la base del nuevo paradigma y es muy importante usar esta herramienta bien y usarla. El diagnóstico temprano es muy importante porque evita secuelas y costos, porque toda esa trayectoria que hacen los pacientes tiene un costo enorme en la salud. Y además muchas veces deja secuelas, con lo cual deja un paciente a lo mejor que también es un costo para el país. O sea, yo estoy hablando de política sanitaria. Son palabras feas, pero a los gobiernos estas cosas les pesan. Entender la fisiopatología, guía en el tratamiento, te ayuda en el seguimiento y también te ayuda a mejorar el pronóstico y a hablar del pronóstico. Y además puedes asesorar a la familia adecuadamente y bueno, no solo tratar al paciente, sino tratar a la familia. Es importante en esta, en este grupo de patologías eh, que cambió como el paradigma. Estas eran enfermedades raras y ahora son enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque se están diagnosticando, porque se están tratando. Entonces tenemos modelos distintos que tienen impactos distintos. Entonces hay todo un cambio en cuanto a cómo se toman estas cosas y cómo desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la medicina, o sea, médico-paciente hasta salud pública, hay que reinventar y reformular todos estos conceptos, o sea, es importante incluirlas a las enfermedades raras y bueno, y tratarlas como enfermedades crónicas eh, con todo lo que requieren las enfermedades crónicas. Es muy importante la consistencia en el cuidado, hacer una medicina basada en la evidencia más que basada en la eminencia, es difícil, pero es importante, las guías de expertos, hacer consensos, la predictibilidad es importante porque a los pacientes les mejora el cuidado y les mejora el diagnóstico también, pero el network es pequeño y a veces es difícil acceder al network de gente con experiencia en enfermedades raras. Es importante identificar los centros de referencia, que esto ayuda a cortar la odisea diagnóstica y proveer consistencia en el cuidado y en el diagnóstico. Y hacer estudios para buscar historia natural es clave porque esto también visibiliza lo que nosotros hicimos con ciclo de urea, juntar pacientes y ver cuáles son los déficits. No importa si vamos a hablar de cosas que hacemos mal, porque esto es la única forma de poder mejorar. Si uno no detecta los errores, no puede mejorar. Y seguro hacemos mal cosas que tenemos que mejorar en Argentina y en Latinoamérica en general. En otros países también, pero bueno, nosotros vivimos acá. Entonces, en esto que estamos hablando, en las enfermedades crónicas cambiando de lugar, las enfermedades raras cambiando de lugar, las organizaciones de pacientes son claves. ¿Por qué? Porque datos, es muy importante generar datos, estudios longitudinales, registros, estándares de cuidado, definir cuidado, qué outcomes son vitales, dónde hay expertos, quién hace qué, unir fuerza, buscar investigadores. En el mundo, los grupos de padres son los que mueven todo lo que sea investigación en enfermedades raras. Los investigadores buscan los grupos de padres cuando están con alguna línea de investigación que incluya ese grupo de pacientes. Pueden guiar a nuevos pacientes, mucho mejor que los médicos. Nosotros tenemos un tiempo limitado y si bien tratamos, no sabemos lo que es estar adentro o estar cuidando a un paciente con esto. Promover la investigación y promover los estándares de cuidado nuevamente, muy importante. Entonces, mensaje para llevar a casa, considerar los errores congénitos en paralelo con condiciones clínicas más frecuentes, muy importante. Atención a los síntomas persistentes y sin explicación clara. No confundir síntomas, síndrome con causa. Por ejemplo, me pasa mucho pacientes que dicen, yo tengo una encefalopatía epiléptica, yo tengo retraso madurativo. Esos son síntomas o un síndrome, no son causas. ¿Por qué pasó esa encefalopatía epiléptica? ¿Por qué hay retraso madurativo? Sospecharlos a cualquier edad, desde intraútero hasta la vejez. La mayoría de las veces se ven como esporádicos. No siempre hay historia familiar.
Por eso muchas veces pasa que te dicen, pero esto no es genético, porque nadie en mi familia tiene, no importa. Puede pasar por primera vez en ese chico, puede haber una unión de cosas que se dio ahí. Puede haber síntomas más leves en otros integrantes de la familia. Primero descartar las tratables, porque pues son urgencias. Esos pacientes se tienen que diagnosticar rápido. Esa es la responsabilidad máxima que tenemos. Y cuidar primero al paciente con el tratamiento de emergencia y luego a la familia con el consejo. Bueno, gracias.